para mí siempre mi papá fue súper presente, ¿sabes? Después también entendí por mi propia maternidad todo el esfuerzo que mi mamá hizo para que nosotros sintiéramos que mi papá había estado presente. Wow. Durante años, los hombres crecimos creyendo que sentir era debilidad, que ser papá era trabajar, proveer, cumplir. Pero llegó una nueva generación de padres que queremos criar distinto, hablar distinto, amar distinto. Saris, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Andrés, muy bien. Bueno, para todos, Sara Muñoz, bienvenida, que de verdad es un honor para mí que estés aquí. Ujú. Es el primer capítulo que grabamos con una mujer, con alguien que no es papá hombre, y si bien vamos a hablar del tema, me parece muy interesante la perspectiva que nos puedas dar sobre la visión de papá hombre, pero arranquemos desde el principio, ¿cómo te sientes? Bien, me encanta que tú me estés preguntando esto porque pues me gusta como la pregunta que te has hecho sobre la paternidad. Entonces, muy dispuesta. Bueno, qué nota, qué nota. Ujú, Saris, cuéntanos un poquito de ti, así por encima, qué te dedicas, por qué ujú. estás aquí sentada hoy. Bueno, yo soy partera, Mm. eh, trabajo en colectivo, trabajo en grupo. Nosotras pues venimos acompañando los procesos de las familias en el nacimiento, en la muerte también, en los procesos de gestación, de posparto, hace más o menos 8 años. Y pues le hemos apostado a las familias que quieren que su proceso sea autónomo y sea soberano. Y en eso pues nos encontramos con ustedes que tienen esa misma apuesta, ¿no? Entonces, bueno, por eso estoy acá. Saris, qué nota. Para los que no saben, Saris es nuestra partera en ambos embarazos. Sí, em, a mucho honor. y nosotros también es mucho honor que Mm, hayamos podido coincidir en este proceso y ujú. es muy gratificante, de verdad, qué nota. Em, Dentro de lo que tú has trabajado, has vivido y trabajado con muchas familias diferentes y seguramente con muchos tipos de mamá y con muchos tipos de papá. Pero te quiero hablar hoy de papás y es que, qué patrones notas tú que los hombres tenemos desde la paternidad, pero no solo desde la paternidad como criamos a nuestros hijos, sino desde inclusive antes en el acompañamiento en el embarazo, en el acompañamiento en el parto, que tal vez hoy ya esté mandado a recoger, como que ya esos patrones ya no deberíamos seguirlos continuando por X o Y razón que hayas podido observar tú. Listo, sí, bueno, observo dos cosas. Entonces pienso en una que es, ¿no? Este afán inmediato del proveer, Ujú, ¿no? Entonces, como de repente, yo pues lo cuento porque fui mamá muy joven. ujú. Entonces, cuando yo tenía 21 años, mi compañero en ese momento tenía 25 y pues de ser un hombre que estaba viviendo la vida, ¿no? Que le gustaba mucho el deporte, la fiesta, y bueno, y también trabajaba, pero como muy tranquilo, pasó en un afán así, a un afán irrefrenable por terminar su carrera, empezar a producir, sí, trabajar y de repente era como, oye, no, ya no estás, Ya no era sí, él. sí, no, y ya no estaba conmigo, Ok. sentía. Entonces entró en esa, que ahí va la segunda, el segundo patrón que veo es que creo que tiene que ver también, por supuesto, con lo biológico, y es que entran en un proceso muy personal, ¿no? Ujú, Que es chévere, porque es como, sí, claro, la pregunta de ahora quién voy a ser como padre, ujú. ¿tan? Pero siento que es pues diferente un poco a la maternidad, que es como estar gestando y estar sintiendo ya todos los cambios, ¿no? Que hormonalmente esto implica, pero como desde un lugar muy individual y muy personal, ¿no? Entonces, la elaboración súper personal en la que de nuevo el resto del entorno quedamos un poco afuera de esa, Mm. de esa pregunta. Entonces, claro, como el hombre preguntándose a sí mismo quién soy, ¿no? De repente, cuando todo lo contrario por fuera, estoy yo necesitando más afecto, más Ujú. compañía, que me entiendas un poquito, ¿no? Como que estés más en la juega con la comida, con las necesidades básicas, con la casa, y de repente entonces siento como el hombre
lo veo, ¿no? Entrar en eso que, claro, entiendo, no está teniendo todo este proceso fisiológico de perder el cambio en su claro. cuerpo y tales, pero sí entran como en un ensimismamiento. Siento yo eso, ¿no? Como hay un patrón de eso, como de ensimismarse. Ujú, ¿Y qué deberíamos hacer entonces? Porque, es decir, entiendo perfectamente, y me pongo en las dos posiciones, es el, el que llegue un hijo o el ser papá es como un timbronazo, una campanazo que suena por dentro y es, uy, ¿quién soy? ¿Y ujú, quién soy ahora que soy papá? Porque cuando nace un hijo, nace un papá también. ujú, Pero pues evidentemente en ese momento hay otras prioridades. ujú. Pues porque hay una mujer que acaba de parir, una mujer lactando, una mujer en cuarentena, un bebé que necesita atención y si bien el papá está pasando por ese momento que es absolutamente valioso porque se va a redescubrir, pues tiene que poner su energía también en el cuidado del hogar. No es como, vean ustedes qué hacen, yo tengo que entender quién soy, pero cómo debería Ujú. manejarse entonces. Bueno, digamos que en el debería hemos aplastado, hemos aplastado un montón como las necesidades y como las reacciones orgánicas de esto, ¿no? Como claro, pues hay una cosa ahí de uno hacerse unas preguntas, pero lo que creo que está muy castrado en el hombre es dejarse tocar, ¿sí? Dejarse tocar por esta cascada hormonal que Ok, sucede, digamos, claramente en el parto y en el posparto, ¿no? sí, Cuando un hombre decide cómo efectivamente estar ahí completamente, ¿no? ujú, Y entregarse el proceso, es muy claro cómo, por ejemplo, cambia el sueño, ujú, ¿sí? Por ejemplo, y esto es un tema hormonal, ¿sí? Y es como permitirse a sí mismo ser tocado por lo que está pasando en todo el entorno, permitirse ser partícipe, ¿sí? Que creo que esto ha sido también un tema muy social de que el hombre se deja a un lado, ¿no? ujú, Entonces, las mujeres con quienes contamos, con la mamá, con las otras mujeres, ¿sí? Con las amigas, pero ¿por qué no contar con el compañero? ¿Sí? ujú, Porque una vez como que lo mandamos para afuera, ¿no? Y porque el hombre se manda para afuera a sí mismo, ¿no? Entonces siento que es ese dejarse tocar, ¿sí? Y dejarse como sentir de esto que también le está pasando a él, es ser partícipe, ¿sí? De ese núcleo que se está armando, ¿no? Entonces, ser partícipe del hambre de la compañera, claro, es que está pasando por el cuerpo de la compañera, ¿sí? claro, De la claro, claro. mujer. Y es como, no importa, Ujú, es como somos, si por mi cuerpo que yo estando embarazada está pasando mis relaciones con la comunidad, mis relaciones con el territorio, mis relaciones con la familia, porque tú no puedes, sí, como actuar en esa, sí, en esa coherencia de también haz parte de esto, sí, haz parte, sí. mm, Si no lo sientes directamente esa hambre que yo siento como mujer, pues tú puedes igual como participar de ok, ese, preparar el alimento, ¿sí? De ese sentir cansancio, ¿sí? De mm, ese poner calor, ¿no? Que es como poner el cuerpo, ujú. no quitarse, poner el cuerpo, ¿no? Ponerse en eso, como en ese sentir. Me gusta mucho lo que dices y a ver si te entiendo y es, no es que el hombre no tenga que pasar por ese cuestionamiento interno, sino que no tiene que pasarlo solo, Ujú, tiene que pasarlo en medio del sistema y del hogar que se está construyendo. Y exacto. yo creo que esa es la invitación más grande y me lo llevo para mí porque de verdad me revolvió todo por dentro y es, claro, uno tiene muchos procesos internos constantemente y el hombre está acostumbrado a vivirlo en la oscuridad. Y es como, a mí no me permitieron llorar de chiquito, no está bien que un hombre exprese emociones, el Ujú, hombre después de que nace el hijo a los 15 días tiene que estar trabajando, como que siempre, sí, siempre las programaciones y las paradigmas sociales y familiares los llevan a uno a que lo viva solo y la invitación es, ya no es tu responsabilidad vivirlo solo, sí, ahora tu responsabilidad es vivirlo en compañía, vas a seguir viviendo. Síguete preguntando porque eso va a hacer que tú crezcas y que la familia crezca, pero ahora vívelo en tu hogar y no tengas miedo a ser vulnerable con ellos, es ahí donde crece la familia. sí, Ok, exactamente, sí, es como todo esto que te está pasando a ti por dentro también está atravesándonos a todos, ¿sí? claro, Que eso es algo que pasa mucho en el embarazo y que para nosotras es difícil explicarlo, claro.
y es, digamos, hay situaciones que el cuerpo de una mujer embarazada expresa, que no son situaciones que necesariamente estén pasando por su cabeza, por su pensamiento, sino De la están pareja. pasando por el entorno familiar, Ok, ¿sí? Están pasando por el entorno familiar. Entonces, un cansancio excesivo, ¿sí? No necesariamente se va a manifestar en el hombre, se puede manifestar en el cuerpo de la mujer. ok. Entonces es como si estamos en relación, ¿sí? Y no podemos quitarnos de eso. O sea, tú así creas que te vas a tu cuarto a vivir tu depresión y tu basura mental a solas, Suena- esto va a pasar por el cuerpo de la mujer. Claro, Y porque hay una conexión energética ahí que hace que, energética, biológica, claro, fisiológica, química, claro, claro. ¿sí? O sea, está, y yo estoy todo el tiempo siendo afectada por la relación en la que tú entres conmigo, Pero ¿sí? mira, mira qué curioso, analógicamente es, la mujer pasa por muchos cambios, Ujú, muchos de ellos son visibles. Claro, sí, crece la barriga, todo lo que ya conocemos, la lactancia, los senos, etcétera. ujú, El hombre también pasa por cambios, seguramente en una medida distinta a la mujer, pero ninguno es visible. Y como que exacto. es esa misma analogía del hombre siempre ha tendido a, a vivir sus cambios y sus procesos mentales, emocionales como en la oscuridad, invisible, Sí, y que no sea visible físicamente no quiere decir que tengas que vivirlo solo. Creo que ahí está la diferencia. sí, exactamente. Ok, Así qué es. curioso, está muy chévere esa analogía, nunca lo he pensado así. Mm. Salis, me voy a volver tres, tres pueblos. Y, dijiste ahorita que eres mamá y fuiste mamá a los 21 años, muy joven, pero me voy a volver a Sí, otro pueblo más antes de eso y es, ¿cómo fue tu crianza? mi crianza, cómo me criaron a mí. Sí, ¿cómo fue tu entorno familiar? Mi entorno familiar fue una familia estrato medio, bogotana, académica, digamos como mucho pues de mi niñez, como muchos lo viví en el colegio y con mi hermano solo en la casa, pero cuando llegaba mi mamá, que fue como la que pues estuvo mayor tiempo, y en su momento mi papá, era un entorno muy amoroso, muy presente. Ok, Mi mamá pues fue empleada pública mucho tiempo, entonces para ella era muy importante cuando llegaba a casa estar completamente presente y en placer, ¿sí? Entonces, claro, pues yo crecí en una casa desordenada, con comida fácil de hacer, ¿sí? Porque pues era más importante compartir tiempo de calidad que que preparar ocuparse una de la buena casa, comida. sí, Mm, o ok, que la casa estuviera limpia y ok. organizada. Así crecí yo. Qué lindo. Y mira que hay un tema que me viene rondando mucho la cabeza y es el tema de la presencia, Sí, porque tendemos a pensar que un padre presente es el que está 24/7. Y no, es el que sí, cuando está, está. está. Ujú, El que suelta el celular, el que le dedica el tiempo, el que lo mira a los ojos y puede ser una hora al día o sí, solo el fin de semana. La presencia es el acto de conectar realmente, ¿no? No el sí, tiempo. sí, completamente. Eso y entender también que los hijos necesitan un entorno que no siempre es uno, ¿no? Hay un momento en el que, no, Claro. incluso hay niños que desde su nacimiento no solo te van a necesitar a ti, sí, Mm, necesitan otra gente, necesitan otras relaciones. Entonces también uno como madre, padre, mm, como entender eso sin culpa es mucho, ¿no? Como, ah, claro, esta dinámica yo no se la puedo dar a mi hijo sí efectivamente necesita la mano de otra gente para crecer. claro. Sí, y eso pues para mí fue muy lindo. Tuve también dos medios hermanos, tengo dos medios De parte hermanos de padre, de papá. sí, con los que él pues no estuvo tan presente, ¿no? ¿Son mayores o menores? Mayores, yo soy la Mayores. menor. Tú eres la menor. Yo soy la menor de cuatro. Para mí nunca fueron mis medio hermanos, fueron mis hermanos completos, Ok, pero con ellos había una clara diferencia en cuanto a la relación con mi papá, justamente ok, porque él sentía algo de culpa por no estar con ellos, por no haber participado, ¿no? ok. Sí, de su crianza. Ah, qué interesante.
Pero ellos convivían con ustedes, y vivían en el mismo hogar, ¿no? No, nos Tú vivías con tu veíamos. hermano y tus papás, pero tenías frecuentemente veías. Sí, yo tengo un recuerdo a los 3 años como ver por primera vez a mi hermano, o Sí, creo que creí en ese momento que era la primera vez que lo veía y me daba mucha pena. ¿verdad? Sí, 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 era lindo, era lindo y bueno, ahí hay un tema y es como hubo un punto en el que pues cuando mi padre y mi madre se separaron, em, yo hasta hace muy poco tiempo para mí, siempre mi papá fue súper presente, ¿sabes? Como para mí era como no, como sí, claro, él pudo ser un muy mal esposo, Ujú. pudo no haber puesto dinero, no haber aportado, pero para mí fue súper presente. Esa era mi palabra. Después también entendí por mi propia maternidad todo el esfuerzo que mi mamá hizo para que nosotros sintiéramos que mi papá había estado presente. Guau, Sí, sí, claro, que es como una de las cargas mentales que nos llevamos las mujeres, que esa es la palabra de mi mamá. Para mí lo importante es que mis hijos tuvieran una buena relación con su papá. guau. Entonces, claro, ahorita me he empezado a preguntar cómo, uf, qué tan, ¿no? Qué tan veraz es esta sensación mía de que él siempre estuvo ahí, ¿no? Mm. Y qué tanto estuvo en verdad sostenido eso por el rol de mi mamá. ¿Mm? Qué valiente tu mamá, ¿no? Sí, Y qué sabia porque era cargarse mucha responsabilidad por el bienestar de ustedes. demasiado, sí. Y ahí me surge una pregunta, Sari, si es, ¿qué tan importante es el papá en esos momentos? Pues, es decir, tu mamá hizo creerles a ustedes que tu papá era presente. ¿Qué Ujú. tan importante es para un niño que el papá sea presente de verdad? Es decir, ¿qué hubiera Eh, pasado si tu mamá simplemente hubiera mostrado la realidad como es? ¿Hubiera cambiado algo en tu seguridad, en tu crianza, en tu forma de ver el mundo hoy en día? claro, o sea, por un lado, pues yo creo que soy una persona muy segura Ujú. y que me siento muy amada, ¿no? Y como que tengo una autoestima muy alta porque efectivamente me sentí muy amada por ellos dos, ¿no? Y eso pues sí también claramente, o sea, viene de la relación con él, ¿no? Pero por otra parte, pues hay un patrón en mis formas de amar, ¿sí? Y hay un patrón en mi forma de criar que yo no logro pilotear o no logro Ok. manejar, ¿sí? De mí misma. Entonces yo a veces me veo en unas, como en una descompensación emocional con mis hijos, ¿sí? Ujú. Como que digo, ¿cómo? Pero ¿de dónde viene tanto estrés? Sí, sí, sí. ¿No? Y claro, ¿de dónde viene tanto estrés? Es de yo misma también tratando de nivelar esta situación, ¿no? De la ausencia de los padres con en verdad la crianza que uno está llevando, que es mucho llevar una crianza sin los padres, ¿sí? Es mucho, entonces, claro, digo como, sí, bueno, sí, lindo y todo, y lo mismo con el amor, ¿no? Ujú. Entonces al relacionarme con un hombre, un montón de vacíos que uno cubre para que no sean vistos. Entonces, pues estoy en esa pregunta también, ¿sabes? Qué Como interesante. Es decir, solucionando. como que el haber sentido que tu papá era presente así no lo fuera, Sí, te dio a ti mucha seguridad que hoy aparente. agradeces, pero Sí, también te llenó de vacíos, porque de sí, cierta manera estás repitiendo el patrón, encubriendo a los papás de tus hijos y encubriendo los vacíos emocionales de tus parejas, sí, porque fue lo que aprendiste de lo que sentiste con mamá. exacto, exacto. ¡Wow! ¡Qué locura! Es decir, y ahí, eso va a sonar re lógico y re obvio, pero no es solamente aparentar, realmente es ser. Es decir, Sí, el que un papá esté presente, el que los hijos sientan al papá presente, les entrega la seguridad. Y el sí, sentirse amados y el poder sentirse con buena autoestima de yo me quiero a mí mismo porque sentí que me quisieron, pero si eso es de cierta medida una pantalla, va a generar unos vacíos de la misma pantalla. por supuesto. Entonces, y te pregunto esto es porque pues yo lo tengo muy claro, pero también sé de dónde viene la mentalidad de el hombre en la crianza, que era un poquito lo que decías al principio, el hombre es el proveedor, entonces es, pues usted encárguese de los chinos y yo me voy a trabajar.
Y ya sabemos hoy, y no solamente por la conversación que tenemos, sino hay miles de estudios de la importancia de que el papá esté presente en la crianza, Ujú. en el acompañamiento, y no solamente cuando el hijo quiere ir al parque, es en el parto, en el embarazo, en el posparto. Es importante la presencia, y la presencia no es 24/7 como hablábamos, es estar presente cuando tiene que estar presente. Claro, o sea, a ver, yo pienso así, yo pensando en mí, ¿no? Entonces yo pensaba como, claro, mi papá espiritualmente, entonces yo era la mujer más perfecta, ¿sí? Y todas mis decisiones él las apoyó, ¿sí? Espiritualmente, Ok, como vamos con toda, lo que vas a hacer es una chimba, ¿sí? Te apoyo, ¿sí? Estoy ok, contigo, ven y leemos juntos, me leí muchos libros con mi papá, wow, ¿sí? Como, o por él también, ¿no? wow, Como ese, ¿no? Ese aliento, ¿no? sí, Y materialmente, no, nada, ok, ¿sí? Muy poco, lo mínimo, lo básico. Ya cuando fui madre, pues fue diferente, pero en mi crianza, pues no, ok, ¿sí? Mi mamá sostuvo eso sola. Entonces yo pensaba, listo, esto cómo me pegó tan duro a mí, ¿no? Y pues creo que también me pegó tan duro a mí porque soy mujer, claro, ¿sí? Y viendo a mi mamá sostener eso, sentí que ese también era mi rol de mujer, claro. ¿sí? Entonces yo ahora Fue me la forma que paro, aprendiste a ser mujer. exacto, ¿sí? Entonces me paro como mujer con mis parejas en un sostener un montón de cosas para que los hombres sean buenos hombres, ¿sí? Mm, Para que los papás sean buenos papás, como taparle esos huequitos que tengan. totalmente, ¿sí? Entonces me preguntaba, listo, si yo hago esto con mis hijos, que son dos hijos hombres, Mm, ¿cómo es para ellos, no? Entonces, ¿en qué lugar los estoy poniendo a ellos y cuál es el referente que van a tener? El del mínimo de esfuerzo, ¿sí? Como el de tener una elocuencia, ¿no? Que ahí es donde digo como, uy, no, hay un desequilibrio muy grande y en ese sentido, pues, aunque sea un poco doloroso para mí es importante que mis hijos sepan, ¿sí? En qué participa su papá y en qué no, claro. ¿no? Claro. Ahora, cómo se los muestro, ¿no? Como desde, mira qué es lo que me está costando, ¿sí? Ujú. No quiero, No es del victimismo. no es del victimismo, pero entonces, ¿cómo? Porque en verdad me pone en un muy Claro, mal claro. lugar, ¿sabes? Entonces, claro, me cuestiona un montón. Entonces, lo que he resuelto es como, toma a tu hijo, haz lo que puedas, que él mismo vea lo que tú le puedes Exacto. dar, Porque ¿sí? si tú misma te pones a pensar en cómo lo haces, sigues tapando el hueco. Porque Exacto. eres tú dando la explicación que no tienes que dar tú. Que sí, no me están pidiendo, Y además, no te sí. están pidiendo. Exacto. Qué locura. Sari, si me voy a volver otra vez al primer pueblo, y es, tuviste un hermano y dos medio hermanos, hombres los tres. No, una mujer y un hombre medio hermanos. Ok, Ujú. serán dos y dos Sí, gemelos, éramos ok. dos y dos. Em, Intercalados, intercalados. sí. Entonces, en medio de tu crianza está tu figura, tu papá, Ujú. un medio hermano, un hermano, y Sí, ahora tienes dos hijos varones. Entonces, estás rodeada de sí. hombres todo el tiempo, Y dos papás de mis hijos, o dos sea, dos acompañantes. esposos, sí. Has estado rodeada de hombres todo el tiempo. Sí, Y con y todos has hecho eso de estar. O mi pregunta más allá es: ¿ya pudiste darte cuenta de lo que pasó con mamá y papá y cómo tú estás repitiendo el patrón? ¿Cómo lo cambias? Ya me dijiste un poquito sí. del entregar la responsabilidad, pero eso es hacia afuera. ¿Cómo lo cambias por dentro? A ti. Uf, para mí eso, cuando quedé embarazada de un hombre, fue como, bueno, listo, ahora sí. ¿Te asustó? No, me asustaba quedar embarazada de una niña. Por lo mismo, para no Por repetir el lo patrón. mismo, como, uff, criar, además por mi relación con mi mamá también súper confrontar, como confrontadas. Ok, Entonces para mí tener hijos varones era lo mejor porque tenía muy claro que los iba a criar como si fueran unas mujeres, ok. en el sentido del hacer, Ujú. ¿sí? Y el cuidar, Sí, sí. ¿sí? Entonces, para mí eso era muy claro. Y así ha sido, y eso ha sido la crianza con mis hijos, que sepan hacer todo y que se sientan tan responsables como yo del cuidado de la casa, por ejemplo.
o Ok, de sí mismos, ok. ¿sí? Y claro, en eso pues ha sido una palabra fuerte, pero para ellos ha sido como entre más crecen y se relacionan con el mundo, he visto lo bonito que es, ¿sabes? Porque se sienten súper capaces, Ujú, se sienten súper grandes, como cuando se ven en relación como con otros niños que no asumen ciertos cuidados o ciertas dinámicas del hogar, por ejemplo, ujú. ellos se sienten muy bien de sí ser así, de saber hacer Se eso. nota. Sí, sí, eso ha sido muy lindo. Para mí eso fue una claridad muy grande. ¿Y con ellos también haces lo mismo de tapar los huecos? ¿A ellos? Eh, a ver, tendría que pensar. Yo creo que soy una mamá, digamos, dentro de la perversidad de la maternidad. Mis hijos me clasificaron como una madre tirana. Ok, ok. Entonces, tal vez más que cubrirles esos huecos, hago ver, se los hago ver. Ok, Como, mira, si tú no haces esto, no lo va a hacer nadie, ¿sí? Claro, igual me descubrí como en medio del dolor del que sé que le produce a mi hijo el conflicto con su papá, sí, pues me descubrí también, ¿no? En este discurso que iba por la línea del discurso de mi madre, como, pero igual tu papá te ama ok. y todos vamos a hacer lo mejor por ti. Y todo lo que haga tu papá es pensando en el amor Estás que te cuidando al tiene. papá. Estaba cuidando al papá Mm, completamente, hasta que él mismo también me mostró que él tenía muy claro lo que su papá podía poner y lo que no. ok, Sí, que fue como, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, ¿qué necesidad? claro. Mm, Qué chévere, qué sí, interesante y qué trabajo tan lindo el que has hecho, no solamente observarte, sino trabajarte y romper patrones al final, porque es un poco lo que has hecho, es criar distinto, entendiendo las oportunidades que tuviste como hija, ¿no? ujú. Sí, claro, es lindo, pero es una pelea completamente contracorriente, Claro. ¿sí? Porque, por ejemplo, el padre de mi primer hijo siempre me ha aplaudido, apoyado, ¿no? Como Ujú, exaltado mi crianza, ujú. ¿no? Y él es como súper orgulloso de su hijo y de quienes somos como familia igual, pero él no lo hace. Ok, Sí, entonces, por ejemplo, como en alguna crisis que tuvo en su momento, resultó contándole a mi hijo a sus 9 años como un secreto de él que para mi hijo era insostenible, pero él trataba de cuidar a su papá, ok, ¿sabes? Entonces es como, entonces ya no somos solo las mujeres, sino los hijos también estamos cuidando a los hombres. ¿Qué es eso? Como en qué momento mm. el hombre, hasta qué edad sentimos que hay que cuidarlo pues de lo que no hace, ¿sí? Además es cuidarlo otra vez, en el invisible, en el silencio, es decir, porque el hombre no puede mostrar que lo están cuidando. No, Es, exacto. O sea, además hay que cuidarle esa susceptibilidad, exacto. ¿no? Que es como, pero ¿por qué? No entiendo. No entiendo. Y pues por supuesto veo patrones de esas masculinidades en mis hijos también, ¿no? Claro. En el esperar a que se les cuide de eso, en el no demostrarlo, ¿no? En un poco una manipulación ahí emocional que pues es difícil, es como una cosa ahí constante de construirnos, yo también en mi rol de mujer, ¿no? Claro. Para pues mirar que otros hombres crecen ahí, Tiene una pregunta muy difícil, porque más. es decir, tengo la pregunta en la cabeza, pero creo que la respuesta la sé, pero igual sigue siendo muy difícil. Voy a explicarlo y es, tú tienes dos hijos de papás diferentes, ambos ex compañeros tuyos, ya no están contigo ninguno. Ujú, De ambos ves algunos patrones que no quieres en tus hijos y por eso tú ujú. estás, o cómo haces tú para acompañar a tus hijos para que puedan observar esos patrones y conscientemente cambiarlos, porque me imagino que no es lo que tú quieres para tus hijos en el hoy
ni en la adultez, ni si algún día quieren ser papás, que eso sea el rol que ellos tengan como papás, pero cómo lo haces sin tapar los huecos de papá. Porque el hacerlo termina siendo un poquito lo mismo, es Mm, como, pues voy a decir algo difícil y cruel, sí, pero hay una parte de mí, o sea, bueno, mis hijos tienen 16 y 9 años, ujú, entonces digamos, ya hay otros diálogos, ¿no? Y hay sí, otros como, sí, niveles de comunicación. Y en esos niveles de comunicación yo no soy siempre su mamá, ¿sí? Yo también soy una mujer ujú, y una mujer que si tú no quieres entender, no voy a dejar que me maltrates, claro, ¿sí? No voy a dejar que me afectes y no voy a dejar que reproduzcas ese patrón en mí, ¿sí? Entonces sí, digamos que creo que hay una parte que es en mí que sí es como ese quererles enseñar, ¿no? Y ujú, quererles mostrar y como orientarlos hacia, ¿no? Como alguna vez que estuve muy enferma, mi hijo mayor, que era como la única persona que estaba ahí, fue como, sí, displicente, como, okey, ay, no, es que yo quiero salir con mis amigos y era como, ¿qué? O sea, no me ves que no me puedo ni parar, ujú, pero pues mi reacción fue así como, sí, como me dio mucha rabia, me exalté muchísimo y ahí fue como esa reacción de mujer, ¿no? No sintiéndose cuidada por el varón. Y en ese momento, claro, después reaccioné y dije como, te voy a enseñar a claro. cuidar, ¿sí? Te voy a enseñar a que me Pero cuides. pasaste de la reacción de mujer a actuar como mamá. Sí, exacto, en ese Okey, momento. Pero hay otros momentos, por ejemplo, con mi hijo pequeño, que tiene como una relación bien aprensiva conmigo, ujú, eh, en los que sí siento que ya no tengo nada que enseñarle, ¿sabes? Sino que siento que es ya un tema como de cuidarme a mí misma, porque él está también igual siendo alimentado y siendo criado por el padre, que pues tiene sus propios patrones, que no quiere conversar conmigo, claro, ¿sabes? Entonces ahí para mí sí es un límite que incluso en eso yo siento que aprendemos todos. Y es, así seas mi hijo y seas un niño, no voy a permitir que cruces este límite, ¿sí? Porque soy una mujer, ¿sí? total, Y no voy a permitirlo así, mejor dicho, sí, creas que, o sí, me echen el discurso de sí, la adultez versus los niños, lo que sea. ujú, No, en ese lugar yo ya sí, sí pienso en ellos como, no como unos niños, sino como unas personas. claro, Y claro, como personas, pues como un par tuyo. sí, sí, como personas también les voy a mostrar los dientes. Y si ellos, pues por ejemplo con el grande, sí, Ujú, ya está grande. ya está Sí, si grande, tú ya quieres es un ser adulto. así, quieres comportarte desde ese lugar, pues yo no lo voy a recibir, ¿sí? Porque no. Entonces sí, ahí pasamos de una relación como de maternidad a una relación de personas. Mm. Okey, Que qué am, lástima que eso no se viva en la maternidad y en la paternidad. claro, ¿Sí? No claro. pase por encima de su ser persona, pues. ¿Sabes cómo se maneja una copaternidad sin ser pareja? Además, tú tienes 2 ejemplos distintos, entonces seguramente Sí, yo desde mi profundo romanticismo y mi espíritu acuariano, yo lo que pensé y mi apuesta siempre fue, pues sí, si no somos pareja, igual seguimos siendo familia. claro, van a Y estar para conectados de por mí, vida. para siempre, pues no sé si de por vida, pero por lo menos un buen Sí, rato, sí, mientras queramos serlo, vamos a ser familia. Y para mí eso estaba súper bien y yo siempre he tratado como de mantener esto, ¿no? ujú, Con uno de los papás sí lo logré, supongo que tapando muchos huecos, por supuesto, y con el otro papá siento que no lo he logrado y que me ha okey, tocado desmontar esa idea romántica. ¿M? Y ese dominio sobre mi hijo. Entonces sí, creo que en un caso y en el otro, lograrlo es un tema de soltar el dominio, ¿no?
y entender que pues somos dos personas que no tenemos que luchar por la crianza de un ser, sino que pues ese ser nos escogió a los dos. Entonces Claro. podemos, No es una competencia de quién es el mejor papá, no, no es ni una tampoco es competencia. una pelea entre egos entre ustedes. Al Sí, final lo que tienen que entender es qué es lo mejor para el niño, para sí, el hijo. sí, y que es lo mejor también para uno, ¿no? Mm, Porque pues si yo me pongo en el lugar de lo mejor, sí, desde ese lugar de la maternidad súper exaltado en esta sociedad, yo sé que le puedo dar lo mejor yo, ¿sí? Y si le quiero dar lo mejor, yo prefiero hacerlo yo misma, claro, ¿sí? Pero me tengo que bajar de ahí porque también pienso en mí. tienes que tener tus espacios, tus tiempos, tu... Sí, y porque mi hijo me va a reclamar igual. Si el papá quiere estar, los hijos lo saben, ¿sí? Un hijo Ujú, sabe eso y lo siente. Entonces es muy incómodo que quieran pero no estén, porque el hijo ahí sí siente la ausencia. Si el papá no está y nadie lo ha extrañado, el hijo no lo va a extrañar. es Definitivamente. cierto, Este extrañar, la ausencia, pasa por un proceso de el entorno familiar. La ausencia no es al niño, la ausencia es todos los demás, cómo le damos lugar a la ausencia, ¿sabes? mm, ¿Qué es eso? Por ejemplo, disfrazar, como, ay, sí, tu papito te ama, él quiere estar contigo siempre, pero exacto. nunca está, llega mamado Y luego de el empezar a trabajar. justificarlo, es que no ha podido, es que sí, Exacto. Entonces, claro, pues si el papá quiere estar y quiere estar en la crianza, que ese es, pues ha sido mi caso, ¿sí? Creo que hay que pasar por un montón por encima de la prepotencia, ¿no? De este lugar que quiere darnos la sociedad, que no es nada conveniente para nosotras, porque es claro. como cárgate tú todo encima porque tú lo puedes hacer mejor. Y hay que dejar también que la vida haga lo suyo, ¿sí? Que siento que es eso, o sea, no es solo como con el papá que nos compartimos la crianza, yo desde mi romanticismo, sino con la sociedad y con el entorno, que Porque es es un poco lo que decías al principio y es, tú tienes la convicción que tú lo puedes hacer mejor y por eso, digamos que inconscientemente uno tiende a hacerlo todo y es como fresco, yo puedo, sí, pero de cierta manera hay uno, le tapas un hueco sí, y dos, le estás quitando lo que hablamos al principio, la oportunidad a los hijos de recibir atención y amor de otras partes, así lo hagan distinto. exacto. Con más razón, aunque porque lo hagan distinto debería ser mejor para ellos, porque ellos tienen que aprender a recibir amor, alimento de diferentes maneras. Exactamente, y porque además sí hay una apuesta también política de cambiar las estructuras de familia, en la que es importante que los hijos pues vean con qué cuentan y qué es lo que Claro, tienen y quién te pone en qué lugar, ¿no? claro, Pues claro, bajo unos principios de cuidado, pero sí qué loco, tenemos que ver las cosas qué loco. como son. Saris, te iba a preguntar, hablaste un poquito de la ausencia, y yo creo que es un tema que a mí todavía me mueve mucho por dentro, muchas fibras, y es porque hoy en día hay tanto papá ausente. Mm, Y digo ausente, muchos papás que se divorcian y no están presentes para sus hijos, muchos papás que abandonan y mm. muchos papás que aún estando y conviviendo no están. ¿Por qué? Porque siento que es un patrón o algo que vemos más en los hombres que en las mujeres hoy en día. Mm. Bueno, han sido años y años y años de la sociedad colombiana tener que omitir ese rol y ese lugar, porque por la guerra, ¿sabes? Mm, Eh, por el cristianismo, por el machismo, ¿no? ujú, Como parece que el lugar más desfavorable fuera el hogar. Y ese lugar se ha vuelto muy cómodo para el hombre, ¿no? Como estarse afuera y estarse aparte. Porque efectivamente uf, criar y estar adentro es harto, es mucho e mm, implica absolutamente todo de ti, todo, tu tiempo, todo. Entonces creo que hay un lugar que incluso se ha vuelto cómodo, ¿sí? Para los hombres y para las mujeres, porque sentimos que lo podemos resolver más fácil, incluso si no hay un hombre, ok, ¿sí? Entonces, entre terminar de criar a un hombre para que aprenda a cuidar, ¿sí? Y hacerlo sola, fácil y rápido,
contando con ayudas, pues uno escoge hacerlo sola, claro. ¿sabes? Eso por un lado, y pues por el otro, esta omisión del hombre, por ejemplo, de la toma de decisiones, ha sido un lugar muy liberador y muy cómodo por mucho tiempo. Y yo creo que quitarse de los lugares cómodos es lo más difícil, ¿sabes? Mm, Lo más difícil, es aterradoramente difícil. Entonces, claro, el privilegio pues es un lugar del que no te quieres quitar. salir de la zona de confort. Exacto, Pero creo que estamos de acuerdo en que necesitamos hacerlo. Por las absolutamente. familias, por los niños, por las parejas, por las mujeres y por nosotros. Sí, pero eso tiene que nacer de cada uno. ¿Y cómo se hace ese cambio? Porque es difícil, requiere el poder entender que era un patrón explicado por lo que ya nos acabas de contar, pero que ya hoy en la sociedad actual no hace sentido, pero requiere mucha valentía también. ¿Cómo se hace? ¿Cómo arranca? ¿Cómo empieza uno? Pues pienso en mis hijos y es porque así los crié. Entonces, mi hijo menor me dijo hace unos días como el oficio que más me gusta es lavar el baño, ¿sí? Wow, Entonces es primero pues eso, como si estamos criados en un sistema en el que esas labores son dignificadas y son bien ponderadas, pues eso va a ser rico, cuidar y vas a ver que lo más chévere no es irse, sino estar, claro. ¿sí? Hacer parte y eso es una cosa humana, Que era un poco lo que decías con tus hijos de lo bien que se sienten cuando ven que ellos pueden hacer cosas que el resto no. sí, Es como, uf, ahí está la fuerza, realmente. La sí, fuerza no es el que más alce pesas, sí, sino el que sea más valiente para hacer las cosas distintas, ¿no? exacto, exacto, exactamente. Y bueno, pienso en los papás de mis hijos y ahí veo es la voluntad profunda de querer vivir algo que no saben cómo asumir, ¿no? Pero que quieren y tienen toda la voluntad. Entonces ese es otro lugar desde el que se han desmontado muchos hombres, por ejemplo, los acompañamientos también a los procesos de embarazo y parto y posparto. Y es que aunque tú no sepas hacerlo, quieres hacerlo. Entonces disponte a aprender, Claro, ¿sí? Porque cuando uno asume una familia es porque uno quiere, ¿sí? Y en ese querer, claro, hay un montón de desbalances, ¿no? Y de voces que te dicen como, sí, yo quiero, pero lo voy a hacer así, o mm, sí, a mí no me gusta que me digan cómo hacer las cosas, mm, o estos temas así sí, 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 súper masculinizados, ¿sí? Pero creo que si hay voluntad, ¿sí? Y si hay esa apertura, esto va a pasar y empieza a suceder naturalmente y tienes que mantenerte en esa voluntad. Y es muy delicioso recibir de un hombre esa voluntad, ¿sabes? ok. Y es, siempre es como súper bien recibida. O sea, Sí, un poco lo claro que que entiendo queremos. es, y voy a usar tus palabras, es Ajá. el hombre no normal, esa sociedad ha llevado a que los hombres no estén terminados de criar cuando llegan a ser papás, pero una mujer no necesita un hombre que esté terminado de criar, necesita un hombre que esté dispuesto a seguirse criando solo para poder crecer como familia, como persona, como Exacto, familia, como papá. exacto. Ponerse ahí al lado. Sí, claro, porque si no, pues tendríamos muchas generaciones ya echadas a perder. Claro, Sí, claro. y no, pues esto es... Pero además es que es un ciclo, es, Ujú, digamos que echamos a perder todos los que no son niños, exacto. pero pues el niño está viendo el ejemplo del papá. Entonces, Sí, por más de que queramos criarlos distinto, lo que digamos en palabras no va a ser tan fuerte con lo que ellos están viendo, con acciones nuestras. Entonces, ujú, si echamos a perder las generaciones de los adultos, de entrada ujú. estamos echando a perder a los niños, Sí, en una claro. cierta medida, ¿no? Sí, por supuesto, por eso sí es importante ver las cosas tal cual como son, pero creo que en esta época, sí, como en este momento del mundo está pasando algo muy bonito y muy interesante, que es toda la deconstrucción de los roles de género, Ujú. sí, en la que incluso yo le apuesto a que la maternidad sea deconstruida a tal punto que cualquier persona que esté con un niño en la crianza sienta que es parte de su maternidad, de eso Wow, que llamamos hoy día maternidad, ¿sí? qué lindo. Entonces eso, claro, o sea, yo soy la que pare, la que doy teta, ¿sí? Y eso necesita unas condiciones.
Luego, ¿sí? Todo lo demás, como, ¿por qué no nos lo compartimos? Mm, ¿Sí? Como, ¿por qué no lo haces tú? ¿Por qué no claro, lo ponemos así en el entorno para que cualquiera pueda hacerlo? sí, total. ¿No? Y en esa disposición siento que hay muchos hombres ahorita y eso es lo que he visto. Y eso, pues no es como de aplaudirlo, pero sí es de ser pues, coequiperos, ¿no? Mm, Entonces, en esa voluntad que rescato pues, de muchos hombres de mi generación, de nuestra generación y de la generación que ahora es adulta, digamos, está, ¿no? Está puesto, que es como, no, yo sí quiero, y yo sí quiero, y a mí me insiste mucho el papá de mi segundo hijo en, yo quiero criarlo, ¿sí? ujú, Yo quiero estar en la crianza, ¿no? El del primer hijo lo ha hecho a su manera, ¿sí? Y ha estado completamente presente económicamente también. Entonces creo que también es como algo que ha hecho esta sociedad muy cruel, es separar este tema espiritual de lo que es ser un buen padre, de lo que materialmente eso significa, ¿sí? mm, O sea, tú no puedes ser un buen padre, ¿sí? Materialmente en ausencia, claro. no puedes hacerlo. Y eso es la magia, pues, de tener un hijo, es esa. Y bueno, las generaciones más atrás, por ejemplo, lo vi en mi papá, cuando nació mi hijo, y él estuvo pues presente en todo lo que fue su nacimiento, su crecimiento. Le tocó unas fibras, ¿no? De cómo él había ejercido su paternidad y esto lo llevó a estar súper presente conmigo y a disculparse con mi mamá, Wow. ¿sí? Entonces también como en la capacidad humana de poder revisar lo que uno fue y lo que ha sido, ¿no? Y saber lo que ya no quiere. Eso creo que también es como otra de las apuestas, ¿no? Como, sí, miremos lo que ha pasado, miremos cómo ha sido. Y es parte de los trabajos que hacemos cuando vamos a acompañar un parto o vamos a parir, es también revisar porque estamos sanando una herida transgeneracional, Claro. ¿sí? De las paternidades. Y es así como te la pusieron a ti, vas a cuidar lo mismo, pero lo vas a hacer de otra manera, porque Mm. todos estábamos cuidando, ¿no? ¿Sabes y cómo funciona? Porque ahora que lo dices, yo no había sido tan consciente y es el rol ideal, si se puede llamar, de un papá es más parecido a lo que hacen los abuelos que lo que hacen los papás. Ujú, Porque el abuelo ya es más amoroso, más cercano, más, ya no tiene la responsabilidad de proveer. ujú, Entonces eso le quita cierta presión y demás. Pero también hay muchos abuelos que, como lo acabas de decir, que al volverse abuelos hacen retrospección de cómo fueron papá y empiezan a entender un montón de cosas que dicen, yo por qué hice esto así, ujú. o yo debí haber hecho esto distinto. ¿Cómo hace uno para poder observar eso? Primero, A sin tiempo, darse látigo, sí. bueno, a tiempo, lo segundo, sin darse látigo, y Ujú, tercero, sin buscar compensación, porque cuando uno busca compensar se va al otro extremo. Y ujú, entonces o que busquemos ser responsables, pero coherentes o con conciencia. Y no es como, no sé, voy a decir cualquier cosa. Yo fui papá y con una mujer y no fui buen papá, entonces con la segunda mujer caí en cuenta de eso. Y entonces soy el papá que le dice que sí a todo y le da dulces y hace alcahuete y demás, porque estoy compensando lo que no hice con la otra, como cómo maneja uno ese equilibrio. claro, o sea, creo que lo que uno más lamenta de las cosas que no hizo o que hizo mal es sentir que uno no estuvo del todo presente, Mm, ¿sabes? En esa decisión, ¿sí? Entonces, pues, a ver, yo sí pienso que eso es parte de la autonomía y de la soberanía sobre un hijo. Es que cuando nazca, eh, uno pueda vivir la experiencia sin tener que basarse en otros referentes, ujú, ¿m? Sino como una humanidad nueva. No, pues súper chévere si tú ya sabías cambiar pañales, ujú, preparar el alimento de la madre, no, súper bien, ¿no? Pero esa experiencia con esa nueva semilla en este nuevo contexto que no son ni mi papá ni mi mamá, es absolutamente nueva y hay que dejarla vivir. claro, Entonces sí, yo no creo que uno debiera hacerlo como lo harían los abuelos, ¿sí? Porque justamente los abuelos son un lugar que uno no tendría que ser así, claro, claro, ¿sí? claro. Los abuelos son los abuelos
y la mamá y el papá somos los que estamos dados a conocer la experiencia que es esta nueva semilla, total. ¿sí? Y poder yo estar completamente en conciencia con todos los errores que eso acarree es importante y es Ok, importante para los hijos, ¿sí? Y es importante para uno, qué chévere. ¿sí? Saris, para todos esos papás que queremos hacerlo distinto, que queremos romper patrones, ¿cuál es el rol de un hombre durante un embarazo? Durante un embarazo, conectarse, conéctense, ¿sí? Conéctense, ¿sí? Ok. Hagan parte del proceso. Eso, ese es. ¿Cuál es el rol en el parto? En el parto, no interrumpir, ¿sí? Lo mismo, hacer parte. Entonces, la mujer está en una cascada hormonal que no necesita ser interrumpida, sino acompañada y alimentada. Y eso se empieza a gestar en el embarazo. Por eso en el embarazo uno se conecta con las necesidades de ese cuerpo que está gestando, Ujú, ¿sí? De la compañera. Y conectarse es un tema de disposición. Y cuando está ocurriendo el parto, buscamos que eso siga sucediendo, buscamos no interrumpir, ¿sí? ujú, Y si esto necesita de nosotros, por ejemplo, muchas mujeres necesitamos que nos sostengan en la mirada, ¿sí? ok. Necesitamos que nos sostengan físicamente, pero otras necesitan que no se les acerquen. Entonces es ser capaz de entrar en ese diálogo con una Entender mujer, el contexto y las ¿sí? necesidades. Total, y Ok. eso viene desde mucho antes. Por eso uno acompaña el proceso del parto. Y eso implica apagar nuestra cabeza de cierta manera, porque uno tiene en la cabeza, puede ser recomendado como el querer hacer cosas y es apague la cabeza y sienta, Sí, sienta que necesite, ¿no? exacto. Siente Ok, que necesite y también implica un poquito uno bajarle a la importancia personal, ¿no? exacto. Bastante, que es, pues, Entender que es un nadie rol secundario en ese está, momento. sí, total, nadie está en este momento como en lo que está pasando por el cuerpo de esa mujer. Entonces eso es Total, como un respeto total, que aparte inspira a una mujer. Si tú estás conectado con una mujer que está pariendo, entiendes que tú no tienes que ser el rol principal. total. Y eso es una cosa básica. ¿Cuál es el rol de un hombre en un posparto? Cuidar, aprender a cuidar, ¿sí? Poner el cuerpo. Ok, Entonces, la mujer puso el cuerpo para parir y para gestar los 9 meses, lo puso fisiológicamente. El hombre también puso su trabajo, pero en un posparto en el que la mujer ya ha puesto la mayoría de su sangre, de sus líquidos, de su sudor, de todo, puso todo, ¿sí? Esta mujer y este hijo merecen un cuido y necesitan un cuido. Y cuando un hombre se conecta dentro de ese cuido y acompaña ese cuido, crece, aprende y entra en la misma conexión hormonal que la mamá y el bebé, ¿sí? Entonces, ¿qué necesita un hombre cuando va a acompañar? Conectarse también, ok. dejarse afectar por esta cascada hormonal, ¿sí? Que es, Dejarse afectar. hace un poquito sentido con lo que hablamos al principio y es, Ujú, esto no quiere decir que el hombre no esté pasando por miles de cosas en ese momento, lo que sea, pero es sentirse parte del todo. exacto. Y no es aislarse porque está asustado o lo que sea, sino sentirse parte del todo y conectar con lo que está pasando. Completamente, sí, con la experiencia y aparte como ni siquiera es un trabajo de siéntete parte del todo, es que ya está, eres Claro, parte, claro. ¿sí? Saberse Asúmelo. parte, sí, asúmelo. ¿Cuál es el rol de un hombre en la crianza? Todo. La crianza necesita todo y la presencia es eso, ¿no? Como estar en lo que haga falta. Entonces, pues sí, si tú me preguntas como hombre en la crianza, yo siento que es igual que el de la mujer. ¿Sí? De la crianza, como dicen, ¿no? Para criar a un niño se necesita un pueblo, Mm, ¿sí? No una mamá, un papá solamente, se necesita gente, entorno, comunidad, claro, como hemos dicho siempre o siempre decimos nosotras, para criar a un niño o los niños cuando nacen necesita que se los pidan, ok, necesitan que la gente diga, este hijo es mío, ¿sí? Este niño es nuestro, ¿sí? ok, Este niño pertenece acá, ¿sí? Este grupo humano.
Cuando un niño siente eso, crece libre, seguro, autónomo. Que lo hagan sentir parte de. Sí, que se lo pidan. Ok. Ajá. ¿Cuál es el rol de un hombre en la pareja después de los hijos? El rol de un hombre en la pareja después de los Sí, hijos, teniendo hijos. teniendo hijos. Depende, ¿no? Por ejemplo, para mí, pues la relación de pareja sí tiene todo que ver, pues como con la construcción, pero también como con una comunicación basada en una sexualidad que se manifiesta en, ¿no? En Ujú, tenemos casa, ujú, ¿no? Esta sexualidad que es sí, pues la física y la genital, pero que se manifiesta en todo lo que empieza a suceder, ¿no? Entonces lo que pues a mí me pasó, o lo que he visto, ¿no? También que nos pasa mucho como a las mujeres, por ejemplo, es que, listo, nacen los niños, estamos en la crianza y entonces hay como un montón de muestras de afecto y de, sí, pero yo estoy cansada, ujú. ¿sí? No han comido los niños, ¿sí? Nos levantamos retarde, la casa está hecha una mierda, no hay libido, Claro, claro. ¿sí? Entonces es eso, es como, hey, pongamos todos esa energía para que esa sexualidad se mantenga, ¿no? Que el Entonces día a día creo, y las miles de cosas que pueden suceder no apaguen la claro, energía de o conexión sea, sexual que hay entre la pareja. Ok, sí, como que deseo va a ver si todo está echado a perder y es claro, una mierda, pero yo te amo y te quiero y te sigo, sí, claro. tratando como una mujer que me encanta, pues no, Ok. sí, ¿Cuál es el rol de un hombre en la adolescencia de los hijos? de los hijos hombres o de las hijas mujeres. Bueno, ambos. Uy, eso yo creo que por lo menos a los papás de mis hijos les ha costado harto. Sí, Sí, les ha costado harto como entender que el diálogo cambia. ok. Entonces hay una cosa ahí muy importante y principal que creo, no sé, igual tendría que preguntarle a mis hijos, ¿no? Ujú, Pero creo que es clave, que es como dejar de identificarse con ellos, dejarlos ser, ok. ¿sí? Suéltalos. Como entenderlo como alguien, No, un par ya, sí, sí, como otra un persona. adulto que me relaciona uno a uno, pues. No necesariamente, ¿no? Como uno entiende que en la adolescencia y en la juventud pues hay otras necesidades por las que uno no está pasando y Ujú, que a eso hay que darle un espacio y un tiempo. Y eso amerita eso. ok, Pero no soy yo y él no tiene que ser como yo claro, y no puedes esperar que sus necesidades y sus muestras de afecto sean las mismas a como fue un niño. claro, Y en eso siento que los hombres se demoran un montón. ok. ¿Qué es eso? Como no, ya no eres tú. O sea, sí, no, Mm, no, no es el niño que llevas de la mano a la reunión de familia, ok. como déjalo ser. Siento que eso sería muy bien. Como Qué lindo. veo también mucho a los adultos sentirse interpelados por los hombres jóvenes en la adolescencia. Los veo súper así interpelados en la fuerza, sí, como una comparación, como si ahí Sí, sí, sí. empezara una pelea Sí, como hombres. el macho alfa y Sí, ok, como quien demuestra más dominio ok. con estas hembras. Y no tengo ni idea de dónde nace eso, pero se me viene a la mente la necesidad de, no sé, de pues, a quién le voy a dejar el imperio que he construido, pues tiene que ser a mis hijos, pero para eso tienen que reinar igual que yo, entonces, no lo había pensado, pero hace sentido, y es entender que pues, mi rol como papá es acompañar a mis hijos a que sean ellos, no a que sean como yo. Exacto. Ok, Eso por un lado, y aparte pues ya no estamos en la edad de piedra en la que cualquier eh, espécimen humano que se vuelva de tu misma altura implica un competencia, sí, peligro, sí, una competencia para ti. Es como porque los hombres no pueden verse como aliados. sí, 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 total, Que nota que hayan dos hombres en la casa, total. ¿sabes? Qué rico, que Y los dos me abracen. también para el hombre debería poderse ver como un descanso. Es como, ya no tengo, si somos dos, no tengo que estar todo el tiempo en mi rol, sino hágalos un rato, yo descanso y nos Sí, compartimos. Y sí, exacto. Como bueno, que no se sientan en competencia, creo que es lo más chévere. Sari, ya para ir cerrando, Ujú, dos preguntas. ujú. Primera es, em, si tuvieras que darle un consejo a los papás hombres que ya son papás o que están pensando ser papás o que están en proceso de, ¿cuál sería?
Un consejo para los hombres que están pensando en ser papás o O que que son son papás papás. y como a padres en general. Mm, Yo les diría que lo hago mirando a la cámara. No, tranqui. ¿No? Listo. A no ser que quieras. No, no quiero. Yo les diría que se piensen en su maternidad, en cómo ellos ejercerían la maternidad. Ok. Ujú. Sí, no es, a ver si te entiendo, no es cómo ellos harían si fueran la mujer, sino ellos como hombres, cómo van a maternar. Sí, Ok. Ah, qué cómo lindo. ejercerían la maternidad. Como ellos, como Claro. nosotros. Yo me saqué de ahí. Pues porque tú has ejercido la maternidad. Ujú, Última pregunta, y no es una pregunta, ajá. y es, eh, este video va a reposar en YouTube, en redes sociales y demás, y tal vez, solo tal vez, un par de niños curiosos estén por ahí y se encuentren este video. ¿Qué quieres decir de tus hijos? A mis hijos. Nada de lo que he dicho es verdad. Em, que estoy dispuesta a escucharlos, lo que tengan que decir. También sobre mi maternidad y sobre la paternidad, ¿no? Que lo construyamos juntos. Mm, Qué lindo, Saris. mm, Gracias de corazón por el tiempo, por la disposición, mm. por las palabras, por tu sabiduría, pero sobre todo, gracias por todo el acompañamiento que nos has hecho a mí, a Vane, a Maya, a Noah. Estoy seguro que gran parte de lo que somos hoy como familia te lo debemos a ti, a tu sabiduría, a tu energía irradiante. Solamente con sentirte en la casa ya nos das una paz y una tranquilidad enorme y sé que me has presionado y me has despichado del acelerador bastantes veces, pero eso me ha hecho más grande y me ha hecho Mm, mejor y me ha hecho entrar en noches oscuras que han sido absolutamente necesarias para mí y no tengo nada más que palabras de agradecimiento y admiración para ti. De verdad, eres una tremenda, tremenda mujer, una mamá increíble, admiro profundamente cómo te he visto con tus hijos, sobre todo he hablado mucho con Vane de cómo estás manejando el tema de la adolescencia para nosotros, es wow, como que es verlo de una manera muy distinta a lo que normalmente lo han visto. em, y, y es muy extraño porque tienes una forma de ser que es retadora pero amorosa, como que dices lo que tienes que decir, así suene feo, así duela, pero uno no lo siente como un ataque, no, sino lo siente uno como con un jalón de orejas de, tiene toda la razón. Y eso me ha hecho más grande y de verdad te lo agradezco de corazón porque siento que hoy soy un mejor hombre, hoy soy una mejor pareja y un mejor papá en gran parte gracias a ti. gracias. Qué palabras tan lindas, de verdad. Me conmueve y yo también muy agradecida y admirada de lo que ustedes son. Gracias. A ti, Saris. Mm. Muchas gracias por escuchar este capítulo de Apenas Papá, un espacio para recordarnos que sentir también es ser hombre.